Bueno, nos acompaña en primer lugar, solo por el orden, no crean que por mayor o menor importancia, tenemos al doctor Manuel Díaz Vega. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió Medicina del Trabajo en el IMSS, certificado por el Consejo Nacional de Certificación de Medicina del Trabajo y recertificación vigente. Tiene un diplomado en Economía de la Salud por la Facultad de Economía de la UNAM, maestría en integración de personas con discapacidad por la Universidad de Salamanca, España, curso de valoración y calificación de la discapacidad en Cartagena, Indias, Colombia, curso de inclusión de las personas con discapacidad al empleo por el Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo en Italia, y curso de valoración de discapacidad en la antigua Guatemala, auspiciado por la Cooperación Española y el INSERSO. Por parte de su experiencia, bueno, él estaba con nosotros en el Instituto Mexicano del Seguro Social desde 1983 y a la fecha ha desarrollado los siguientes cargos. Fue médico operativo de salud en el trabajo, coordinador delegacional de salud en el trabajo, la delegación 3 del Distrito Federal, coordinador médico de programas en la Jefatura de Servicios de Medicina del Trabajo, jefe del área de invalidez, trabajo en la Asociación Chilena de Seguridad, coordinador auxiliar de salud en el trabajo en la delegación 2 del Distrito Federal, secretario particular de la Coordinación de Salud en el Trabajo, jefe de área de invalidez y discapacidad, jefe de la División de Discapacidad para el Trabajo y actualmente coordinador normativo de salud en el trabajo. Le damos la bienvenida y lo escuchamos, doctor. Buenas tardes a todos. Eso de los títulos nobiliarios a mí me saca roña, pero bueno. No, sí, por favor, si me lo paso. Bueno, miren, yo me voy a referir a este tema, que si bien ahorita en la ponencia que se presentó se habló de muchos detalles en relación a la estadística y algunas situaciones que impactan a los trabajadores, creo que esta diapositiva es un poco ilustrativa en relación a esto. Nosotros cuando entramos a trabajar en algún puesto de trabajo, el que sea, estamos imbuidos en un ambiente que de repente es muy hostil. De hecho, la definición de trabajo es así como algo de castigo, ¿no? Se llama trabajo, se llama entre palos, ¿no? Tripaleare. Y esa situación genera muchas posibilidades de daños a la salud. Una persona cuando está con sus propios factores de riesgo personal, y ahí hay muchas cosas que pueden tener su traducción en alguna cuestión de estrés, y después se expone a condiciones de trabajo en cualquier puesto de trabajo, y después hay factores de riesgo en el ambiente de trabajo, pues esta situación se potencia y puede haber daños a la salud muy importantes de las personas. En esta situación también los peligros públicos tienen mucho que ver, ¿no? Nosotros sabemos de que existen los accidentes de trabajo, pero también los de trayecto y las enfermedades de trabajo, y tiene que ver con toda esa interacción que tiene una persona desde el momento que adopta una responsabilidad de ir a trabajar, desde que sale de su casa hasta que llega al trabajo, desempeña el trabajo y después en sus tiempos de descanso, que también hay algunas conductas que de repente generan estrés o generan daño a la salud, ¿no? Aquí en el medio ambiente de trabajo pues hay muchos factores de riesgo, entre ellos los psicosociales, que para México afortunadamente ya está considerado en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. En la Ley Federal del Trabajo hay un capítulo también. Y hay unas situaciones que, si bien se hablaba antes de la cuestión del bienestar físico, mental y emocional de las personas, el trabajo es uno de los condicionantes que generan una carga fuerte de estrés para la gente. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Esto es lo que significa el riesgo psicosocial. Se refiere a las dificultades que generan el estrés en el trabajo y que afecta a las personas y a las organizaciones. Son esas condiciones que directamente se relacionan con la organización del trabajo. Cuando alguien en el Seguro Social aceptamos un contrato, nos comprometemos con una serie de una jornada, turno, con una serie de responsabilidades, pero después está el salario, están las vacaciones, prestaciones, y actualmente el trabajo tan informalizado que tenemos en México, y cada vez los jóvenes pues no optan por tener un trabajo fijo en una empresa, sino están en condiciones de contratación temporal, informal o de autoempleo, generan pues algunos conflictos, ¿no? El siguiente, por favor.
Los factores de estrés psicosocial pues, tienen que ver con toda esta gama de variables que están del lado izquierdo, en el contenido del trabajo, en la sobrecarga y ritmo de trabajo, en los horarios. Mucha gente trabaja a turnos rolados, trabaja en la mañana, luego en la tarde, luego en la noche, o trabaja jornada acumulada, ¿no? todo el día, los fines de semana, días festivos. El ambiente y los equipos de trabajo también, ya se hacía referencia hace ratito, de que el ambiente de trabajo tiene mucha repercusión en el trabajador, también dependiendo de la demanda que genere el trabajo y del tipo de recompensas que el trabajador recibe por la prestación de ese trabajo. Hay una cultura organizacional y funciones que cumplir en los puestos de trabajo, pero también existe esa situación de las relaciones interpersonales entre subordinados y jefes, y puede haber moving o bullying de abajo para arriba, de los subordinados a los jefes, generalmente es de los jefes hacia abajo, pero se da esas relaciones interpersonales, como puede ser el aislamiento físico, social, etcétera. Los roles en la organización, ya decía yo, puede ser uno jefe, puede ser subordinado, puede ser gerente, y esos cargos tienen una repercusión en las personas también importantes por la carga de trabajo y la presión que se requiere para realizarlos. El rol de la organización, decíamos, el desarrollo de carreras. Hay incertidumbre actualmente en la cuestión laboral, ¿no? Ya no hay un trabajo tan seguro, hay informalización del trabajo y la tecnología ha desplazado mucha mano de obra, y esto genera mucha presión para los trabajadores. Entonces la carrera que uno puede tener a veces no es compatible ya con los puestos de trabajo que existen, y la remuneración que recibimos por ella pues tampoco no es así como muy agradable, ¿no? La relación trabajo-familia, nosotros como seres entes sociales no estamos aislados de la vida familiar, y cuando hay problemas internos en la familia también se reflejan en el desempeño del trabajo y genera violencia, y la violencia se refleja también a veces en el trabajo. Y la seguridad contractual de la que hablábamos, hay trabajo precario, informal, incertidumbre en el futuro laboral, y la remuneración es insuficiente. Y ahorita lo vamos a ver en un diagrama así. Cuando una persona entra a trabajar, pues depende del nivel de presión que tenga para desempeñar un trabajo, la respuesta frente al trabajo va incrementándose. Si la presión es baja y además hay un desempeño bajo, pues la gente se va a aburrir. La gente que está sentada sin hacer nada, o a los que meten a la congeladora, a la banca, ¿no? Dicen, y no hacen mucho, eso les genera estrés, pero además les falta motivación. La falta de motivación les genera aburrimiento y un mal desempeño. Conforme la presión va aumentando, el desempeño va incrementándose, pero llega un momento que hay un punto de inflexión, donde si la presión es excesiva y el desempeño cada vez nos exigimos más en el trabajo, o el trabajo nos exige más, podemos caer en una situación de estrés, agotamiento y de una baja en la productividad. El desempeño también vuelve otra vez a caer, ¿no? Me pasa la siguiente. ¿Cómo impactan los riesgos psicosociales en las personas? Sobre todo en las personas que trabajan, tienen un mayor riesgo de accidentes. Ya lo comentaban hace ratito, ¿no? De la situación de que hay una accidentabilidad mayor cuando la persona está fatigada, cuando no conoce los procesos de trabajo, cuando se le pone a hacer una actividad para la que no fue preparado y que tiene que manejar a veces maquinaria que no conoce o que está adaptada para biotipos de otros países. Eso puede tener, y sobre todo cuando está cansado y está estresado, un mayor riesgo de accidentes, incremento de los problemas sociales o familiares. Puede haber estigmatización y discriminación por la situación de que no conozcan los métodos de trabajo y que le generan alguna situación, o que no tengan la capacidad suficiente para realizar el trabajo, y produce alguna estigmatización en su empresa. Producen deterioro en la salud, enfermedades físicas y psicológicas, ya hablaban hace ratito. Pueden traducirse en problemas gastrointestinales, en problemas de hipertensión arterial, en problemas cardíacos, en dolor muscular, de muchas manifestaciones, dolor, angustia, discapacidad y muerte también. Pero los trabajadores tienen, cuando están en una cuestión de estrés, menor motivación para el trabajo, hay un mayor ausentismo, o puede haber presentismo. La gente llega al trabajo pero pues nada más no hace nada, no dan un teclazo, dicen. Entonces, o hay rotación de personal, están cambiando constantemente de gente en las empresas, las personas no duran mucho en un puesto de trabajo, y esto también les genera estrés, ¿no? La productividad, por lo tanto, en las empresas y al propio trabajador le repercute en disminución de sus ingresos, hay reducción de beneficios y servicios, y los costos de la atención pues son más altos y tienen menor competitividad la gente.
esta situación de los impactos de los riesgos psicosociales en las personas generan mucho estrés. Me pasa la siguiente. En las empresas, las condiciones de trabajo, ustedes pueden ver las fechas cómo van dirigidas. Las condiciones de trabajo pueden generar inversiones en mejora, que es las menores de las veces en las empresas, pero sí las condiciones de trabajo pueden generar accidentes de trabajo que generan también daños materiales en la planta productiva y en la misma persona, lo que genera costos. También puede haber efectos en la salud, disminución del desempeño de la compañía también, gastos por el cuidado médico, días de trabajo perdidos. Ya hablaba la doctora hace un momento de los días de trabajo que se pierden por motivo de las lesiones de trabajo y por la cuestión del estrés laboral y la discapacidad. Y estos costos y efectos financieros impactan en las empresas. Y las empresas muchas veces no están convencidas de que ese es un problema que están generando dentro del propio sector de trabajo. Hay una tabla de enfermedades de trabajo que ya tiene muchos años, que se está trabajando y no ha sido aprobada todavía por el Congreso, donde ya se incluyeron algunas enfermedades que son consideradas de trabajo. Esta situación ha sido importante, que de la Ley Federal del Trabajo se haya sacado la tabla de enfermedades de trabajo, porque la ley duró más de 37 años sin modificarse y ahorita tenemos la posibilidad de estar modificando esta tabla de enfermedades de acuerdo a los comportamientos que se vayan viendo en las empresas. Tenemos más productos químicos, más trabajos riesgosos, tenemos enfermedades mentales que no se habían considerado nunca y que pasaban como enfermedad general para nosotros en la seguridad social y por las que les dábamos pensión por invalidez cuando hay un trasfondo laboral importante. Entonces están los trastornos mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos de acuerdo a la CIE-10, los mentales de comportamiento debidos a sustancias psicoactivas, que hablaba por ahí de la situación de consumo de tabaco, alcohol, drogas y algunas otras sustancias dañinas. ¿Me pasa la que sigue? Los trastornos del humor afectivos, la depresión, la ansiedad, que están también clasificados como trastornos neuróticos relacionados con el estrés y somatomorfos. Y esa situación para nosotros en salud en el trabajo, me pasa la que sigue, por favor. Esto ha sido lo que de 2007 a 2017 hemos tenido en materia de calificación de enfermedades de trabajo. Si bien aún la tabla de enfermedades de trabajo no está publicada, no está ya en el diario oficial de la Federación, sí tenemos la posibilidad de establecer relación causal entre efectos del trabajo y los efectos nocivos en la salud de los trabajadores. De tal manera que de 2017 a 2017 llevamos como 870 enfermedades de trabajo calificadas. Ahí pueden ver ustedes la columnita azul, que son los trastornos mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos. Estos muchos son ocasionados por accidentes de trabajo que causan lesiones, trauma craneano y después problemas discapacitantes de lesión neurológica. Tenemos los trastornos mentales del comportamiento por sustancias psicoactivas, y esa es una de las que han subido más, la barrita naranja. Ustedes pueden ver ahí el comportamiento, va en incremento esta situación, de tal manera que parece que el consumo de sustancias psicoactivas con la situación de la alteración mental es importante. Y tenemos los trastornos del humor neuróticos o relacionados con el estrés y somatomorfos, que también se ha incrementado en menor proporción que la de la utilización de sustancias psicoactivas, de tal manera que la barra roja es cómo se han comportado las enfermedades de trabajo a lo largo de este periodo. Ya el último año tuvimos 175 enfermedades de trabajo calificadas. Si me pasa la siguiente, por favor. De estas enfermedades, 175, el 34% más o menos dejaron secuelas discapacitantes por las que se tuvo que pagar una incapacidad permanente parcial. Entonces, de esas 175, 60 fueron incapacidades permanentes iniciales. Los días de incapacidad que se generaron por esas 175 enfermedades fueron casi 5,000 días. El mayor porcentaje se lo llevaron los que generaron discapacidad o incapacidad permanente. Ustedes pueden ver, ¿no? De 4,000, 3,400 estuvieron asociados con aquellos casos en los que se determinó una incapacidad permanente parcial. Y el promedio de días por caso, en el total de los casos, fue de 25 días promedio, pero en los casos que generaron incapacidad permanente, el promedio de días por caso subió a 57,3 días, ¿no? Esto, si lo traspolamos a costos, más o menos calculamos que el día de incapacidad promedio por riesgo de trabajo anda como 200 pesos o más. La cantidad de dinero es alta. No son muchas enfermedades de trabajo, porque también en México todavía no reconocemos la cantidad de enfermedades que tenemos
como tales. Hay un subregistro importante de las enfermedades de trabajo, pero se ha estado trabajando en el Seguro Social y desde la Coordinación de Salud en el Trabajo en hacer una mayor difusión de este tipo de problemáticas, en capacitar a los médicos para identificar este tipo de problemas y a los ingenieros también de seguridad en el trabajo para que puedan reconocer los factores de riesgo en las empresas, además de los físicos, químicos, biológicos y demás. De enero a junio de este año, van 65 casos calificados, 16 incapacidades permanentes iniciales, pero lo que hemos visto en este último año es que el promedio de días por caso se ha incrementado en aquellos que tuvieron incapacidad permanente. De 57 días subimos a 62. Pareciera como que el tiempo de incapacidad que le estamos dando a la gente en promedio cuando tiene una enfermedad de trabajo asociada con trastornos mentales se va haciendo más largo. También estamos conociendo mejor ese tipo de enfermedades y los médicos están familiarizándose con el tipo de discapacidad que presentan esta patología. Si me pasa a la siguiente. ¿Qué hay de importante en esta cuestión para el control del estrés? Y a mí me gusta esta diapositiva, aunque se trata de Solve, y me pueden decir que eso es una locura. El doctor allá nos puede decir que lo están aplicando, me gusta también, y los CPT lo están aplicando. Cuando una persona empieza a tener estrés, y sobre todo estrés económico, yo lo veo así como la carrera de la rata. ¿Se acuerdan de ese libro de Padre Rico, Padre Pobre, Padre Pobre? Estamos entrampados en un túnel queriéndonos morder la cola y no nos encontramos, ¿no? Hay estrés económico. El estrés económico nos hace que empezamos a tener alteraciones del sueño, insomnio o hipersomnia a veces. Disminuimos nuestra actividad física porque necesitamos tener 2 o hasta 3 trabajos, ¿no? Empezamos a tener también problemas en los hábitos de alimentación, o comemos de más por el estrés, o no comemos un gansito con una coca o con un refresco de manzana, entonces es un pato al orange. Empezamos a tener consumo de tabaco, y del tabaco pasamos al alcohol, y del alcohol a lo mejor a otras drogas, ¿no? Y esta situación genera mayor estrés, aparte del económico, estrés ya familiar, estrés laboral, violencia en el trabajo. Somos violentados y además somos violentos en la casa o en el trabajo, y esta cuestión se perpetúa. Esta situación, en tanto no se rompan los esquemas de ocurrencia del estrés económico y demás, como veíamos como proponen Caras y Rosales en sus modelos, ¿no? Hay una mayor demanda, hay una situación que genera estrés y la recompensa no es lo suficientemente agradable, pues tenemos que buscar la manera de cómo obtener satisfactores, y esa situación nos lleva a esta cuestión. La estrategia que ha propuesto la OIT como para atender este tipo de problemas es Solve, que tiene que ver con estrés, tabaco, alcohol, violencia y enfermedades de transmisión sexual, que es otro de las colitas que lleva por ahí la situación del consumo de alcohol, drogas y el estrés, que a final de cuentas 4 estrategias grandotas: mejora en la salud psicosocial, prevención de adicciones, prevención de enfermedades y producción de hábitos saludables en la vida. Creo que es lo que puede dar respuesta. Había una diapositiva que no incluí, del doctor Sánchez Román, en su momento le incluí en unas presentaciones. Decía que, y lo reflejaba la doctora también ahorita en sus estadísticas, a lo que más se le apuesta es a la situación de la atención médica. En eso nos gastamos como el 90% del presupuesto, pero solamente mejora en 1.2% las condiciones de salud de la persona. Los hábitos saludables, se le inyecta muy poco dinero, pero resuelve más del 50% de los problemas de salud de las personas. Entonces también creo que hay un acuerdo en ese sentido de que hay que redistribuir los ingresos y los presupuestos, a apostarle más a la promoción, a la prevención de las enfermedades, que estar tratando los padecimientos psiquiátricos, y más si es institucionalizado, es un problema muy fuerte, ¿no? Para las empresas es una problemática fuerte por pérdida de capacidad, por pérdida de productividad, por rotación de su personal. Si el personal rota y no está preparado, genera accidentes, genera gastos, daños en la empresa. Y acuérdense ustedes que decía por ahí una diapositiva que cuando vemos los gastos en salud, hay un iceberg abajo con gastos ocultos, que son la atención médica, el pago de pensiones y las pensiones que después se derivan a los familiares de los asegurados que tienen este tipo de problemas. Así que la problemática y el impacto que se tiene pues es muy fuerte, y esperemos que ahora que ya entre en vigor
la norma oficial mexicana 35, ¿no? Que ahorita está todavía en proyecto de norma oficial mexicana, y que se atienda el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, las empresas pueden participar más en este proceso y ayuden a atender el problema del estrés laboral, que no es una situación solamente de la persona responde ante un ambiente, y necesitamos que las organizaciones patronales, las organizaciones sindicales y los trabajadores tengan también, pero junto con su familia y junto con los grupos de pertenencia. Si vemos el estrés solamente en la persona, el problema no se resuelve. Tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir con sus grupos de pertenencia, y creo que el impacto se puede disminuir. El dinero es mucho, hablaban por ahí que en Reino Unido rondaba cerca de los 530 millones de libras esterlinas el problema de la salud mental y el tratamiento de los problemas de trabajo. En México no lo tenemos medido tanto así, porque en realidad tenemos muy poco tiempo de estarlo identificando. Esto era enfermedad general y generalmente pasaba por una pensión por invalidez, y ahora que ya se detecta como enfermedad de trabajo, pues sí, las empresas se conforman, se van a la demanda, se van al amparo en la Corte Fiscal de la Nación, etcétera, y tratan de decir que eso no es resultado de la interacción del trabajo, ¿no? Porque es muy difícil deslindar lo que ocurre en el trabajo de lo que ocurre en la familia, de lo que ocurre con los hábitos personales de la gente. Creo que es lo último, así como de entrada para esto de cómo impacta la cuestión de la salud mental y los factores estresantes del trabajo, y esta situación de la carrera de la rata, ¿no? Como dice el padre rico, padre pobre, no nos va a dejar salir mucho mientras no se rompan alguna parte en la cadena de producción del estrés mental en el trabajo. Muchas gracias. Buenos días. Para continuar con los comentarios en la mesa, está mi colega, la psicóloga Betty Rivera Fernández, ella está en prevención de adicciones y violencias aquí del Instituto Mexicano del Seguro Social, y bueno, un poco de ella: es licenciada en psicología, maestra en administración pública, tiene especializaciones de políticas públicas para el desarrollo social, psicología social, prevención de conductas antisociales, violencias y adicciones, adolescencia, aprendizaje, desarrollo social y comunitario, rescate de espacios públicos, resolución de conflictos, y también es profesora de educación primaria. Ha trabajado en diversos programas en Cedesol, CONAFE, el DIF, UNICEF, y bueno, en la creación del Instituto Nacional de Salud Mental con el doctor Jorge Velasco Alzaga. Gracias, Betty, te escuchamos. Muchas gracias, Ale, por invitarnos a esta interesantísima reunión, y con un tema realmente no solamente de moda, no solamente actual, sino absoluta y totalmente necesario. Yo no voy a pasar ninguna... son algunas notas que le mandé por ahí a Ale. Miren, yo quisiera más bien que nos enfocáramos a lo que escuchamos el día de hoy, ¿sí? Durante toda la mañana, y ahorita culminando con la presentación del doctor Manuel Díaz, hemos visto una serie de factores que están incidiendo en la enfermedad mental. La enfermedad mental que obviamente impacta en conductas de los individuos en el área laboral, en el área familiar y en el área social. Todos los factores de riesgo que vivimos en el día a día, empezando por el estrés de la calle y acabando por el estrés en el trabajo, por la inseguridad. Ya el doctor Díaz nos señalaba esta inseguridad, este estrés que va a incidir de una manera importantísima en el desempeño en el trabajo, y ese desempeño en el trabajo va a pegarle fuertemente a la empresa que nos está contratando, pero sobre todas las cosas le va a pegar a la gente, a la persona. ¿Por qué? Porque esa inseguridad laboral, ese estrés, va a provocar cambios en su conducta. Esos cambios fueron ya señalados y no quiero ser repetitiva. Enfermedades físicas, enfermedades mentales, enfermedades emocionales que trastornan al individuo, pero también trastornan a su entorno.
trastornan el hábitat en donde ese individuo se desempeña, sea la pareja, sea la familia, sean los amigos o sea el propio ámbito laboral. Entonces, digamos que se vuelve un mecanismo de feedback en donde la agresión que se recibe por parte de la inseguridad laboral, de si me van a correr o no me van a correr, ya se vino el cambio de chin y van a cambiar de secretarías, oigan, y me voy a ir o no me voy a ir fuera de México, y mis hijos, ¿qué va a pasar con ellos? Ay, me van a bajar el sueldo, Dios de mi vida, y no me irán a correr. Todo eso, por supuesto, que genera estrés. Sí, eso y mil cosas más, la agresión en el trabajo, por supuesto, ya todo lo que escuchamos, el acoso sexual, el acoso laboral, la prepotencia de algunos servidores públicos de altos mandos. Todo eso incide en el individuo empieza a tener conductas desadaptativas. Esas desadaptaciones pueden ir desde adicciones hasta violencias, y esas violencias se pueden volver violencias autoinfligidas hacia ellos mismos o hacia su entorno. Actualmente, y nada menos ayer, estaba leyendo en un artículo de una revista de investigación en psicología de aquí de la UNAM, el alto índice de esta nueva modalidad de los jóvenes, en donde las niñas de 10 y 12 años se toman fotografías con poca ropa para mandárselas a la pareja o a la amiga, y que se está volviendo un mecanismo de acoso a esa niña en el momento en el que la pareja o la otra niña se enoja, ¿sí? Entonces, la aparición de nuevas violencias, de nuevas conductas, ¿sí?, contra los demás, se da en el día a día. ¿Todo eso a qué se debe? Se debe, sí, por supuesto, a las violencias que vivimos, se debe, sí, al estrés que vivimos, y se debe también, por supuesto, a la falta de visión, desde mi modesto punto de vista, de las propias instituciones y de las propias familias para la prevención. Me jacto de trabajar en prevención de adicciones y violencias. Mi jefe está aquí presente, el doctor Roberto Cara, y él coordina un área muy interesante, y pertenecemos todos a la coordinación de bienestar social y fomento a la salud. En tanto nosotros no fomentemos la salud en los ámbitos en donde nos desarrollamos como individuos a través de conductas positivas, en tanto no hagamos eso, vamos a estar provocando inseguridades, vamos a estar provocando frustraciones. ¿A qué quiero llegar con esto? A que nuestro enfoque ha sido y sigue siendo el de enfermedad mental. Hace muchos años, decía aquí mi compañera Ale, tuve el privilegio de trabajar con uno de los 7 sabios de Fromm en México, el doctor Jorge Manuel Velasco Alzaga. Su visión era crear un instituto de salud mental, y lo creamos, trabajamos en él y lo creamos por cambios administrativos, y ya saben que cada 6 años reinventamos al país. ¡Purrum! Se acabó el Instituto de Salud Mental y surgieron más psiquiátricos, ¿sí? Está bien, hay que atender la enfermedad, por supuesto que hay que atenderla, pero por sobre todas las cosas hay que prevenir. Si nosotros no prevenimos, vamos a seguir necesitando atender pacientes en el primer nivel, en el segundo y en el tercero, y vamos a seguir teniendo mujeres y niñas y niños violados y pornografía infantil y una serie de desviaciones y de adicciones que van a lesionar cada vez más la conducta social armónica de nuestro entorno. Entonces yo quisiera hacer énfasis en que en esta transición epidemiológica que está viviendo el país, en donde ya las enfermedades físicas, las diarreas, han sido más o menos abatidas a través de vacunas, a través de una serie de medidas de educación para la salud a las madres y los padres de familia. Ahora volteemos la cara hacia el otro lado
y nuestra visión se vaya a la prevención en materia de enfermedad mental, o más bien fomentar la salud física y emocional, fomentar la salud mental de una población que vive en el día a día, a ver a cuántos mataron. Decía una de mis compañeras ponentes que tengo aquí enfrente hoy por la mañana, es que está ahora la normalización de la violencia. Efectivamente, cuando iniciamos el trabajo en prevención de violencias en Sedesol, allá hará unos 10, 12 años, empezaron a aparecer que las cabezas que cortaban los narcos o no narcos en los parques públicos que la Sedesol estaba inaugurando. ¿Qué cree, doctora? Que encontraron una cabeza en no sé qué. Ay, pero ¿cómo? Sí, no. Un año o dos después descuartizaron a X número de personas, mataron, balacera en una disco. Hoy, no hombre, es el pan diario de cada día, ya no nos asusta, se ha normalizado la violencia, ¿sí? Y eso es muy grave. Creo que está en nuestras manos, casi todos nosotros somos trabajadores de la salud, y además de ser trabajadores de la salud física, debemos de ser trabajadores para fomentar la salud mental de toda la población. Yo con eso estoy tratando de comentar, ahora sí que lo he escuchado hoy por la mañana y lo que hizo mi compañero hace un momento, y enfatizo la prevención, la salud integral en el trabajo, en el área laboral, en la familia, en las relaciones interpersonales, en las escuelas, ¿sí? Las escuelas son otro foco de bullying, son otro foco enorme. Entonces, seguir fomentando todo esto, porque todos estos presupuestos que se dan para el sector salud, en donde también escuché hoy por la mañana, el 80% se va a atención psiquiátrica, el 2% a programas de salud mental. Pues así estamos, ¿no? La sociedad así está, 80% problemas mentales y 2% de salud mental. Estamos en esa mismísima proporción. Yo les invito y les convoco a que lo reflexionamos mucho y que veamos que el impacto inclusive económico para los empleadores es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque ya señalaba mi compañero, el desempeño de la gente baja, ¿sí? Independientemente de que nos interese el bienestar de la persona o el bienestar de la empresa, la salud mental es prioritaria. Él es ingeniero ambiental, tiene un diplomado en Dirección y Gestión de la Seguridad Integral, diplomado en Regulación, maestro en Ciencias con especialidad en Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene, y es catedrático de la Maestría en Seguridad e Higiene Ocupacional de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México, maestría en Gestión de Riesgos Laborales del Instituto Nacional de Salud en el Trabajo y Ambiental, AC, especialización en enfermería industrial, Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, UNAM, y ponente de diversos congresos, foros y diplomados. Laboralmente se desempeña como líder de Latin America Environment, Health and Safety para la empresa Diversey. Gracias, Enrique, bienvenido. Bien, cuando me platicaron de que tenía que comentar acerca de los impactos a la sociedad y centros de trabajo, bueno, al yo desempeñarme por mucho tiempo, no solamente como docente, sino como también en una industria, pues traté de enfocar mi presentación exclusivamente al entorno industrial, por favor. Bien, yo quiero iniciar con 3 preguntas, un tanto empiricistas, pero que me gusta mucho hacerlas al público cuando estamos en ese tipo de foros, ¿no? Entonces yo quisiera, sin vergüenza, por favor, nadie va a decir nada, que alzara la mano a aquella persona que por alguna situación haya
durante tal vez los últimos 30 días no ha podido dormir o descansar o levantarse súbitamente en la madrugada pensando en su trabajo, pensando en que iba a llegar tarde o en su jefe, ¿no? ¿Quién alza la mano? Bien. Hubo quien alzó las dos manos, ¿no? Evidentemente es voy a llamarle un signo, un síntoma de que tenemos un grado de estrés que el trabajo nos da. Ahora vamos a ir aumentando el nivel de la pregunta. Entonces ahora la pregunta es, ¿quién puede alzar la mano pensando en si los últimos 30 días, a raíz de esta situación de estrés que le dio el trabajo, a raíz de una conferencia que iba a tener, una demostración, etcétera, etcétera, sufrió un malestar, un dolor de cabeza, diarrea, gripe, tos? Bueno, continúan las manos alzadas, ¿no? Hubo quien ya no alzó las manos, o quien alzó las dos manos también, ¿no? Entonces, evidentemente son signos, síntomas también ya no de estrés simple, sino que ya el estrés aumentó. Estrés que ya no pudimos manejar, que ya nuestros recursos de afrontamiento que teníamos disponibles para poder realizar el trabajo se concluyeron y empezamos a tener malestares. Ahora voy a hacer la tercera y última pregunta, y es, ¿quién me puede alzar la mano si sabe, conoce, vio un acto de violencia en su trabajo en los últimos 30 días? Bueno, ya también una buena cantidad de personas alzaron la mano. Es evidente que vivimos en un entorno globalizado, en donde la violencia cada vez es parte del trabajo, porque cada vez nos exigen más y tenemos menos recursos. Cada vez hay organizaciones que se fusionan, que se dividen, ¿sí? Y que evidentemente buscan tener a una persona clave en el centro de trabajo. De repente los puestos se duplican, de repente pasa algo con los puestos y tenemos inseguridad laboral y empiezan los grados de estrés en diversos puntos. Entonces es evidente que de repente tenemos casos evidentes de violencia en el trabajo, y que yo escuchaba un comercial en la radio por las mañanas en la última semana que decía: ¿y qué han hecho ustedes cuando han visto esa violencia, ese acto de violencia? Seguramente nada, ¿no? Hace poco platicaba con una chica, con una compañera en un trabajo, que me decía: oye, ¿sabes qué? Fui víctima de un acoso laboral sistemático que ocasionó que en un lapso de 60 días yo tomara la decisión de abandonar el trabajo. Y yo le decía: ¿y por qué no denunciaste? Y ella me decía: no, porque en mi empresa no hay mecanismos para la defensión. A pesar de que yo alcé la mano frente a la gente de recursos humanos, ¿qué creen que hizo? Nada, porque no sabía qué hacer, porque el que hostigó era un gerente, ¿no? Ya lo comentaban hoy en la mañana. Y también después me decía: ¿y si de repente yo hago una denuncia, me va a afectar en mi búsqueda de mi nuevo trabajo? Qué buena pregunta, ¿no? No le supe responder, siendo muy honesto. ¿Le va a afectar? No sé. Pero hoy ese es el panorama industrial, en el cual no tenemos los mecanismos como empresa, no tenemos los mecanismos en el gobierno para poder trabajar y poder dar respuesta clara y oportuna a un trabajador que ha sido sistemáticamente violentado con tal de que saliera de su posición. Hay mucho silencio. Bien, la siguiente, por favor. Bien, voy a tratar nuevamente de ser muy breve. ¿Cuál es el contexto actual del trabajo? Bueno, mayor abismo a nivel mundial entre ricos y pobres, ya lo comentaron, lo han ido comentando. Evidentemente estamos a un nivel globalizado. Sí, hay crisis de empleo en todos lados. Sí, se ha hablado inclusive inclusive en México ya de ciertas políticas que habrá y que seguramente generarán crisis de empleo. Eso es evidente.
¿sí? Y esto va a generar evidentemente un caldo de cultivo perfecto para que se creen los suficientes factores en el trabajo que van a permear a su población y que alguien o algunos van a desarrollar riesgos evidentes que después van a llegar al seguro social, ¿sí? Y vamos a tener toda una cadena de problemas de estrés y de otros factores. Tasa anual de crecimiento de empleo muy bajo, 30 millones de empleos perdidos, empleos en contratos de tiempo parcial, imagínense, y bueno, no es una crítica, pero hoy la Ley Federal del Trabajo, los contratos parciales y de diversas índoles, los ha legalizado, ¿sí? Entonces sigue siendo ahora un gran problema. Por ley, los contratos parciales están legalizados, ¿sí? Y bueno, incremento de economía informal. Díganme a cuántas personas vendiendo o limpiando algo en su auto se encontraron en el camino, ¿sí? Evidentemente un incremento impresionante de la economía informal. Por favor. 2 de cada 5 trabajadores viven por debajo del umbral de pobreza a nivel mundial, $2 por persona. Es increíble. 80 millones de jóvenes desempleados, ¿sí? Trabajos que carecen de derechos, sin derechos, protección social y sin voz, ¿sí? Por favor. ¿Cuál es el contexto en México? Fíjense, aumento de suicidios en un 17%, ¿sí? Evidentemente suicidios que vienen desarrollados por alguna situación del trabajo y que en el día no se habla de esto. Yo he tenido casos en zonas industriales en donde un trabajador se le terminaron sus recursos y sin más preámbulo la persona se colgó en su puesto de trabajo, ¿sí? Y no se habla, por ejemplo, seguramente han escuchado del incremento de suicidios de médicos en diversas instituciones de salud, ¿sí? Que no aguantan esa presión o ese viejo ritual que tienen, sin criticar, de hacer un proceso de formación de médicos, y hay muchos médicos que hoy ya no aguantan ese tema de represión y presión dentro del trabajo y deciden suicidarse, ¿sí? Bien, una tasa más alta de mortalidad en desempleados. Esto es, los trabajadores regularmente los jubilan, y como no los enseñamos a que nosotros trabajamos para vivir, sino les enseñamos a vivir para trabajar, ¿sí? Cuando llegan a su periodo de cesantía o su jubilación, el trabajador sale a morir, porque se le ha cortado su razón de vivir. Se siente en ese instante que ya la persona no tiene razón para vivir, y evidentemente lleva a un costo importante a los institutos de seguridad social, porque el médico le trata de encontrar un padecimiento y su padecimiento no es, ¿sí?, físico, está en su cabeza, entrado en un proceso de depresión, y contra eso no hay forma de poderlo curar, ¿sí? Bien, trabajo precario, evidentemente salud precaria. Fíjense, aumento de estrés, fatiga crónica y más padecimientos crónicos. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, hoy en la mañana, continuando con las preguntas, dijo 5 minutitos más, por favor, 5 minutitos más? Muy bien. Incremento, ya lo comentaron, incremento de uso de alcohol, de tabaco, drogas para enfrentar el estrés, ¿sí? Es impresionante que a pesar de que cada día las industrias están más empecinadas en decir esta industria es libre de tabaco, hay trabajadores que sí o sí fuman a pesar de todos los obstáculos que se les pongan, porque están estresados, ¿sí? Por favor. Fíjense, incremento de la precariedad, ¿sí? Nuevamente, 50% de trabajadores mexicanos carece de prestaciones, seguridad y protección social. Inexistentes contratos, evidentemente hay indefensión, abuso, pérdidas de derechos laborales. La OCDE ha declarado en México que somos 3D, ¿no? Trabajos sucios, peligrosos y de inmigrantes. Así es como estamos en México, ¿no? Y la verdad es que un punto importante que yo celebro, por ejemplo, el día de hoy, lo quería comentar, y por eso dar un fuerte aplauso a los organizadores, es que hoy particularmente el tema de equidad de género, que es un punto importante en todas las convenciones, se dio. Hoy particularmente hablaron de estos temas de factores psicosociales una cantidad importante de mujeres, y eso es digno de celebrarse, ¿sí? Seguramente sabrán ustedes que hace unos par de semanas hubo una reunión o un tema o una conferencia que hablaban sobre los beneficios de amamantar un bebé, y todos los ponentes eran hombres.
Entonces, evidentemente, podemos saber científicamente mucho, pero carecemos de experiencia. Entonces es importante siempre tener equidad de género en todas las organizaciones. ¿Sí? Y bueno, este foro fue un ejemplo claro, ¿no? este primer día, y eso es digno de celebrarse. Bueno, desempleo de 24 millones de personas, por favor. 26 millones, o sea, más o menos con empleo informal, han aumentado un poco, ¿sí? Año con año, reducción del salario, lo hemos comentado, ¿no? Fuertemente. Bueno, México es un país donde más horas se trabaja y menos se remunera, por favor. Y bueno, eso lo dice la OCDE, en cantidad importante de gráficos, en donde trabajamos mucho, por mucho tiempo, y el salario mínimo es muy bajo en comparación de muchos países. ¿Sí? Por favor, la siguiente es una de la Coparmex, de salarios mínimos mensuales en América Latina. Solamente le ganamos a Venezuela y Cuba. Entonces es impresionante cómo está afectado, cómo está a nivel industrial México y su trabajo. Por favor. Bien, fíjense, el 70% de trabajadores empleados ganan menos de 3 salarios mínimos y actualmente hay un recorte presupuestal impresionante en todos los rubros sociales, incluyendo salud. Ya les decía, ¿no? La eterna discusión de si trabajamos para vivir o vivimos para trabajar. Entonces es importante saber que el trabajo es un medio en el cual nosotros nos podemos desarrollar, pero no debemos, ¿sí? de permitir que sea un punto en donde nos vienen a agredir, a violentar. ¿Sí? Se ha hablado mucho desde muy temprano de si la violencia es un tema, tal vez podríamos decirlo, biológico, ¿sí? En donde una persona, ¿sí? por sus genes es capaz de violentar, de ser agresivo, pero no debe ser así. ¿Sí? En el día a día, a raíz de tratar de conseguir un objetivo empresarial, un objetivo en una organización, somos capaces de pasar por encima de cualquier persona sin importar las consecuencias. Eso es gravísimo. ¿Sí? En el camino, ¿sí? dejamos tirados a una cantidad impresionante de personas, ¿sí? que sin deberla ni temerla, simple y sencillamente sufren de las consecuencias del cumplimiento de objetivos e indicadores. ¿Sí? Entonces, eso no es lo correcto. Por favor. Bien, fíjense, esto es muy interesante. En promedio, 36% de los empleados manifiestan sentirse presionados en México, ¿sí? A raíz de su trabajo. Entonces, el trabajo los presiona. 16% ya manifiesta violencia, y como acabamos de ver, de todas las personas que alzaron la mano, bueno, creo que el 16% se queda corto. 37 millones de personas manifiestan trastornos del sueño, que es muy interesante saber esto. ¿Sí? Y no solamente por cuestiones, por ejemplo, de la jornada laboral, en donde tenemos trabajadores que trabajan en horarios nocturnos, y un trabajador que trabaja en horarios nocturnos, ¿sí? de repente, en vez de salir a dormirse, ¿a qué creen que sale al terminar el turno? A hacer otra cosa. ¿Sí? Entonces, en el día a día tenemos trabajadores que pueden presentarse al otro día a laborar en el turno nocturno sin haber descansado un solo minuto. ¿Sí? Y otros índoles, ¿no? Bien, 60% no tiene suficiente actividad física, ustedes lo saben, ya tiene años que México tiene el deshonroso primer lugar en obesidad en niños. Entonces, en muchas de las ocasiones preferimos, el niño está un poco hiperactivo, y en vez de sacarlo al parque, de que vaya y que juegue, le damos un equipo electrónico para que deje de molestar, ¿no? En vez de que la persona, el niño, salga a realizar actividades. Eso mismo hacemos con los trabajadores, ¿eh? En vez de permitir que hagan actividad física, ¿sí? les damos otro tipo de actividades. Y bueno, 26.3% de las mujeres sufren discriminación. Eso también es importantísimo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Yo lo he escuchado, aunque me choca el tema, se ha comentado de que las mujeres son un grupo vulnerable. Yo digo, ¿por qué van a ser vulnerables? Pero la verdad es que después de uno que ve las estadísticas dice, pues a lo mejor sí es cierto, ¿no? Porque es impresionante la cantidad de mujeres que son violentadas en el trabajo, en el día a día, ¿sí? De formas diversas, por jefes, líderes, o como le queramos llamar, que son intolerantes porque a lo mejor piensan que la mujer se desempeña con una mejor calidad, ¿sí? Y a raíz de eso, la persona la violenta, haciéndola menos para que no sobresalga sobre esta persona. ¿Sí? Entonces es impresionante las cosas que en el día a día se ven a niveles industriales, y no solamente, sino en cualquier otro tipo de instituciones. Por favor.
Bien, diversos estudios establecen, fíjense, que mensualmente en promedio los centros de trabajo sufren pérdidas de hasta 25 días por ausentismo a causa de depresión de empleados. ¿Sí? Se presenta depresión y las personas, los trabajadores, no se presentan a laborar. 20 ataques de pánico, 14 casos de estrés postraumático, 20 casos de ansiedad, y esto equivale al 7.3 del costo de la nómina de cualquier organización. Hoy, ese es el impacto económico que tienen los factores de riesgo psicosocial en las empresas. ¿Sí? 7.3% del costo total de la nómina. Y son situaciones que no atendemos, no atacamos, ¿no? Hace tiempo, cuando salió todo el tema del proyecto de norma, me invitaron a hacer una plática similar en una organización donde había muchos industriales, y de repente un industrial me decía: oye, ¿sabes qué? Es que el proyecto de norma tiene un gran problema y me va a causar muchos problemas, a su vez porque va a destapar la caja de Pandora, porque no sabemos qué va a pasar cuando hagamos ese tipo de análisis y todo lo que se va a presentar. Y después le decía: bueno, déjame entender cuál es tu problemática. Me dice: mi principal problemática es el estrés postraumático. Y le dice: bueno, ¿por qué? Y me dice: bueno, lo que pasa es que nosotros estamos en una empresa metalmecánica y en promedio tenemos una persona amputada al mes. Y yo le dije: ok, quiero anunciarte que tu problema no es de factores de riesgo psicosocial, es otro, ¿no? Y tú te preocupas por la consecuencia final, pero es otro. No te estás preocupando por qué tienes amputaciones, y es evidente, la persona que pierde una extremidad, un dedo, pues va a tener estrés postraumático, eso es evidente. Ni siquiera lo teníamos que analizar, lo iba a tener. Y después de una discusión de 5 o 10 minutos, de repente me dice: creo que tienes razón. Me dice: mi organización se ha deformado a tal grado que mi área de reclutamiento prefiere a personas previamente amputadas por sobre cualquier otro trabajador cuando es contratado. Y le dije: wow. Efectivamente, ¿no? Tu organización está deformada, ¿sí?, ante un montón de temas. Pero imagínense, ya contratar a personas previamente amputadas porque de una u otra forma ya pasaron por ese estrés. Yo les decía: pues un dedo más, un dedo menos, ya, ¿qué puede ser? Entonces, a ese nivel estamos, ¿sí? Bueno, tiene un costo evidente. Por favor. Bien, no se alcanza a ver muy bien. Esta es una noticia que salió, más o menos tendrá un par de meses, en donde la noticia básicamente decía: pediatra de Puebla se quita la vida, compañeros señalan que sufría acoso laboral. Entonces, el gran problema es que nos estamos empezando a acostumbrar a que hay acoso, que hay violencia, y que derivado de esos fenómenos se presentan los suicidios. Y de repente mucha gente me pregunta, y de repente yo escucho comentarios también que me dicen: pero no entiendo por qué se suicidó, ¿no? Y bueno, evidentemente ese ataque sistemático con el cual venía sufriendo tuvo la suficiente presión para hacer que esta chica o que cualquier otra persona tomara la fuerte decisión de quitarse la vida. Y en el día a día pasan un montón de situaciones parecidas en el trabajo, a lo mejor no tan radicales, pero que evidentemente pueden ser desde que la persona, y lo han comentado, decida abandonar su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque no hay mecanismos de defensión por parte de las organizaciones, y el gobierno todavía no genera los mecanismos suficientes para poder realizar esta defensión. ¿Sí? Por favor. Y bueno, también lo han comentado, la violencia puede ser directa, puede ser llamada también visible, invisible, puede ser cultural, ¿no? Pero no deja de ser violencia. Entonces, es un punto bien importante, que hay que paliar con todo esto, no por el hecho de que estamos en una organización, por ejemplo, vamos a llamarlo de la construcción, y que los trabajadores se lleven pesado, significa que es correcto, porque en algún instante, en algún momento, va a pasar de que uno de ellos no esté de humor en ese momento para recibir un ataque violento, y se va a defender, y va a causar un fenómeno dentro de la organización. Entonces la violencia debe ser un fenómeno el cual no debe de ser permitido, y una forma de paliar es que las organizaciones generen políticas estrictas con respecto al uso de políticas que eviten la violencia en todos los casos, ¿sí?, para evitar y prevenir cualquier tema que pueda generar una laceración a un trabajador.
por favor. Y bueno, con esto prácticamente yo termino. Un poco de síntomas de estrés laboral, de los temas cognitivos que puede tener una persona, por ejemplo, preocupación, temor, inseguridad, dificultad para decidir, miedo, pensamientos negativos, pérdida de control, entre otros. Fisiológico, como puede ser sudoración, tensión muscular, palpitaciones, taquicardia, temblor, molestias en el estómago, ¿sí? O motores, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, personas que, como les comentaba, fuman, comen o beben en exceso, intranquilidad motora. ¿Sí? Eso, cuando ustedes están sentados y de repente el pie les empieza así a temblar, bueno, es un síntoma de estrés, ¿no? ¿Sí? Ir a un lado a otro sin final concreta, bueno, tartamudear, llorar, paralizarse, etc. Son algunos síntomas que podemos ver en personas que tienen procesos estresantes y que evidentemente necesitamos tener mucho cuidado, observarlas y saber que este trabajador empieza a tener un síntoma de estrés. Por favor. Y bueno, yo con esto termino. Agradezco la tolerancia, ya es tarde, y muchísimas gracias por su atención.